¿Qué significa ser el rostro hispano de un presidente en uno de los momentos más cruciales de la historia? Hoy, en Desde el Capitolio, inauguramos nuestro programa con un invitado que hizo historia en 2016 como el único secretario hispano bajo la administración de Donald Trump. Ahora, él regresa como consejero clave para la nueva administración Trump en 2025. Luis Quiñones no solo ha servido a su país como piloto en la guerra de Vietnam, sino que también ha liderado iniciativas vitales para apoyar a nuestros veteranos discapacitados. ¿Cómo se prepara este consejero hispano de Trump para este nuevo capítulo en la política estadounidense? Quédese con nosotros para descubrirlo. Luis Quiñones, bienvenido a Desde el Capitolio. Es un placer tenerlo como nuestro primer invitado de este programa estreno. Es un gran placer y muchísimas gracias por invitarme. Es un honor. Francamente, me había alejado de Washington, pero veo que hay cambios positivos y me alegra mucho estar acá. Así es, y vamos a hablar sobre esos cambios positivos también. Pero primero quería que nos contara cómo, con su destacada carrera militar, cómo hizo este cambio a la arena política. ¿Fue algo que surgió de manera natural o ya era algo que usted quería hacer? No, quisiera darte un poquito de historia para que perhaps la audiencia pueda entender un poquito mejor. Soy originario de Guatemala. Mi madre se vino, yo cuando tenía 17 años me vine siguiéndola e inmediatamente me di cuenta que yo no quería que el país cambiara para mí. Yo tenía que cambiar para estar el país y aceptar todas las normas de este país y las costumbres, y me metí al servicio militar. Obviamente era durante la guerra de Vietnam. Mi madre estaba súper enojada, me dijo que estás loco, hay una guerra. Le dije, no, yo sé lo que estoy haciendo. Y fue una decisión muy certera porque francamente me ayudó muchísimo. Crecí a velocidades extraordinarias. Y bueno, me fue bien, me eligieron para ser oficial, pasé a ser, fui elegido para ser piloto naval en una época donde habían 5,000 pilotos navales de guerra, y de esos solo 5 éramos latinos. Imagínate la diferencia de ahora, hay muchos más, porque nosotros somos los que abrimos el paso. Y me recuerdo los comentarios que decían, bueno, tuvieron que darles excepciones o tuvieron que bajar las estándares. Le decían, no, al revés, nos subieron más porque nosotros teníamos que probar más contra todo el racismo y contra toda la negatividad que existía, que sí éramos capaces. Y de todos ellos yo era el único que había nacido fuera del país. Los otros eran o puertorriqueños o eran de mexicano-americanos, nacidos en Texas o California. Y para mí, yo francamente, un muchacho joven que no miraba yo eso, yo decía, yo voy a lograr esto, y mi pelea era lograrlo, y no iba a dejar que nadie me venciera. Y así fue, logré sacar mi entrenamiento de vuelo. Y me recuerdo una vez un almirante viene y me dice, mira, quiero que vayas a este evento. Y le digo yo, ¿qué evento? Algo del 5 de mayo. Le dije, yo no sé nada del 5 de mayo, pero lo que ustedes mexicanos celebran, yo no soy mexicano. Y me dice, es que para mí todos son mexicanos. Le digo, está muy equivocado, porque le digo, somos unos, pero somos muchos. Y así fue que empecé a darme cuenta de las actitudes que habían en el mundo. Después de estar en mi carrera militar, estuve entrenando unos grupos en Centroamérica y desafortunadamente tuvimos un accidente aéreo que me mandó al hospital por 4 meses. Y mi carrera militar en ese momento estaba terminada, por decir así, ¿no? Entonces me promovieron, me dieron la oportunidad de salirme. Pero en vez de dejarme tirar ahí y decir voy a recibir una pensión del resto de mi vida, dije, tengo mucho que hacer, tengo algo que probar, y empecé una empresa en asuntos de salud. Y eso lo empecé en 1990, en enero. Para 1993 fui la 6ª empresa más grande de Estados Unidos. Directos empleados 2,000 y afiliados de la network tenía más de 25,000 personas. Creamos un programa que se llamaba Salud Sin Fronteras, donde le permitíamos a las personas comprar un seguro, y si tenías un familiar en El Salvador, vamos a decir, por $39 adicionales al mes te cubríamos hasta 4 de tus familiares allá. O sea que fue bastante, yo nunca lo hice por dinero, porque yo decía era un reto.
El problema que mucha gente tiene al meterse en un negocio es que piensan, voy a hacer dinero. No. Prueba que puedes hacer algo positivo. Demuestra que tú tienes mejores ideas. El dinero es un byproduct, es un segundo producto que viene naturalmente. Eso es lo que sucede. Y mientras estaba ahí me di cuenta que teníamos que hacer algo por la población latina. Me junté con un amigo que había una revista que se llamaba Hispanic Business Magazine, que ya no existe desafortunadamente, y fuimos a cenar y me dice, fíjate que acabo de recibir una carta de un latino que dice, ustedes dicen que sí, todos tenemos que educarnos, pero ¿cómo pagamos la escuela? Y decidimos empezar ahí mismo, empezar una beca, un programa de becas escolares llamado The Hispanic Business College Fund, y en cuestión de 9 meses lo lanzamos, conseguimos los primeros fondos y dimos las primeras 14 becas en 9 meses, imagínate. Mientras que todos decían, no, que mucho problema. Y la idea fue que nosotros pagamos 100% de todos los gastos administrativos, de los salarios, 100% de las donaciones iban directamente a las becas. Que eso trajo muchas más donaciones, porque la gente decía, si todo va a las becas, si ustedes no se quedan con 20%, es buena hora. Y llegamos al punto que ahorita la entidad todavía continúa y orgullosamente puedo decir que hemos ayudado a más de 40,000 jóvenes latinos a lograr su sueño americano, que es parte de la educación. Hemos otras iniciativas que dejé establecido acá en el norte de Virginia, el Joy Sports, donde en los veranos, porque los padres tienen que trabajar, y dejaban a los niños viendo televisión o expuestos a malas influencias en la comunidad. Entonces conseguí unos profesores, unos teachers, y conseguí que las escuelas me dieran espacio para entrenar a estos niños, y a través de deportes les estábamos dando clases sin que ellos se dieran cuenta. No perdimos un solo niño durante todo el tiempo que yo estuve corriendo el programa, y es más, los profesores me decían, mira, han subido mucho. Porque no les estábamos enseñando, les decían, bueno, mira, vas a retar a aquella clase a jugar un partido de tenis y tienes que escribirles una carta. Y se ponían a escribir la carta y lo hacían y todo, y cuando cometían un error se les clarificaba. El orgullo que ellos tenían de poder retar a la otra clase se les miraba. Y eso fue lo que logró llegar a ese punto. Como mencionaste, también me preocupó muchísimo de que compañeros veteranos, en un averaje cada año hay 700,000 veteranos enfrentando la justicia que van a la cárcel por errores, que se sienten oprimidos, se sienten deprimidos, se sienten con mucha ansiedad, empiezan a tomar licor o usar drogas, se meten en problemas, los arrestan, pierden su trabajo y se vuelve una espiral. Desafortunadamente cada día, cada año, de cada mes, de cada semana, tenemos la desgracia de perder entre 20 y 24 veteranos diarios. Eso es inaceptable, porque todas las vidas son preciosas para mí. Y empezamos este programa donde logramos pasar una ley aquí en el Congreso unánimemente. Es un Congreso tan dividido que han sido una ley pasada unánimemente. Todos me decían, es imposible. Yo estaba trabajando con la administración de Trump, fui a hablar con el presidente, le di la explicación por qué era importante. Tuvimos una reunión, trajimos a la prensa y en 6 meses de que presenté la idea al Congreso, el presidente la estaba firmando como ley. Así que cuando nosotros empezamos habrían aproximadamente 800 cortes, ahorita ya vamos más de 7,000. Y la hemos expandido al sistema federal, ahora la hemos expandido al sistema de las tribus, de los share lands de Naciones Unidas, de las naciones nativas de Estados Unidos. Así que poco a poco, cuando yo dejé mi empresa, yo donaba dinero a los partidos y me empezaron a llamar, porque era rarísimo ver a un hispano conservador, ¿no? En me ese momento, o sea, ¿en qué año era? 1998. Ok, o sea, era muy raro en ese tiempo ver a un hispano conservador. No solo conservador, pero también que haya tenido sucesos, éxitos financieros. Porque para poder pertenecer a este grupo de los hijos, yo tenía que aportar o donar $50,000 anuales al partido, y muy pocos lo hacían. Yo lo podía hacer porque, gracias a Dios, me ayudó muchísimo. Tuve unas bendiciones tremendas.
Y eso fue lo que me empezó a llevar a la política. Luego descubrieron de que no tenía suficiente gente que hablar español. Me decían, tú podrías ir a representarnos. Con mucho gusto, iba yo a hablar. Y cuando me di cuenta que me estaban jalando para otras posiciones, George Bush me ofreció una posición en el gabinete, inclusive quería que me enviarme a España como embajador, pero en ese momento yo estaba en lo mejor de mi empresa. Le dije, no me quiero arriesgar. Ya cuando empecé a tomar una decisión de retirarme y a tomarlo más tranquilo, fue cuando Trump estaba corriendo. Y yo lo había conocido a él en círculos de negocios anteriormente, y había conocido al hijo Donald Jr. Entonces empezamos a hablar. Le dije, mira, si estás serio, podemos hablar, pero no vas a empezar con estas payasadas de que solo para hacer más dinero vas a hacer la bulla. No, me dijo, esta vez yo estoy seguro que voy a correr. ¿Y cuál es tu plataforma? Hablamos. Me gustó lo que él quería hacer. Muchas cosas que él dice y hace, no estoy de acuerdo con él. Me peleé con él muchas veces por eso, y le dije, tú tienes que ser un poquito más civilizado a veces, no digas lo que te venga a la cabeza, porque lo que digas tú hasta a partir de este momento va a tener un impacto. Como acaba de suceder recientemente, que le dijo al primer ministro de Canadá, que era el gobernador, y que pasara a ser parte de Estados Unidos, el 51 estado. Él a veces se le ocurren cosas y lo dicen sin pensar que ahora va a ser presidente, y lo que él diga tiene un impacto internacional. Es una personalidad. Lo otro que tuvimos que descubrir fue de que él también creció en un ambiente muy difícil. En Nueva York, construcción, donde hay mucha corrupción, hay empleados que no quieren hacer su trabajo, uniones que tratan de sacarte lo que puedan, y desarrollas yo conozco personas que han estado metidos en construcción o dueños de edificios en Nueva York que tienen una actitud como una coraza, algo. Pero es que tienen una fuerza y te son insultantes y te demandan y te dicen, porque si no lo hacen así, se atrasan un día, es $1 millón. Entonces él aprendió a ser así para sobrevivir y sacar adelante sus metas. El problema es de que esperábamos de que él se transfiriera a un nuevo papel de ser presidente, pero ya a esta edad no creo que él pueda cambiar. Pero y como hispano, ¿qué fue lo que le tal vez admiró de Trump en ese momento? ¿Fue la parte empresarial? ¿Fue la parte de sus políticas? ¿Cómo es que hace usted esta conexión con él? ¿Cómo lo conoció por primera vez? ¿Cuál fue esa percepción? La primera vez que nos reunimos fue puro negocio en Nueva York. Yo era muy cercano a la familia Pataki, el que fue exgobernador de allá, y tuvimos unas recepciones donde yo atendí, lo vi y platicamos así rápido, cosas, ideas, y sí, él es de pocas palabras, muy pocas palabras. Cuando tú lo conoces, ya, ok, fine, you know. Es una persona que si tú le hablas por más de 5 minutos lo perdiste. Tienes que decir lo que tienes que decirle. Ahorita corto y se acabó y salís, ¿no? Y esa gente no entiende que él es así. Pero lo que pasa es que él ha estado viviendo en un ambiente donde es necesario saber anticipar lo que te van a decir y agarrarlo y saber lo que... o sea que la gente está dispuesta a sentarse, a darle una gran disertación, a platicarle por media hora. Lo cansaste. Tienes que decirle, mira, tal y tal, ok, está bien, hacerlo. Bueno, se acabó. O sea que es una personalidad totalmente diferente. A mí me pareció que lo que él estaba diciendo resonó conmigo, porque yo vi que el país estaba llegando a un lugar equivocado. Estas ideas de meter ideales de LGTB, de DEI, que meter a los servicios militares gente que se fueran a cambiar de sexo, esa no es la misión de las naciones, de los militares, porque yo he estado ahí. Y ver que quitamos a Dios y los sustituimos por drogas. Eso dije, un país que baja a ese nivel va a fallar porque no estamos quitándole la tercera pata a la CIA y se va a caer. Y eso precisamente me preocupó, la deuda, porque esta deuda nos va a oprimir. Veamos lo que le pasó a Roma en el año 1414 y 17, cuando dejó de existir, porque estaban tan endeudados que no podían ni pagarle a los ejércitos para mantenerlos y defenderlos. Estamos llegando a ese nivel ahorita y eso me preocupó. La idea de que cualquiera entraba porque se venían a meter acá criminales, decía yo, los latinos que vienen a trabajar, o no solo latinos, porque veamos que vienen de todo el mundo, buscando el sueño americano.
Pero como yo dije en la campaña que nos ayudó a comunicarnos con los latinos, fue de que el sueño americano se estaba convirtiendo en una pesadilla americana. Porque aquí, dentro, a escasas 18 millas de acá del Capitolio de Estados Unidos, hay malas organizaciones criminales que rompen los buzones, sacan los sobres y miran quién escribió de tu país. Digamos que una persona tiene un familiar en México, buscan la dirección, le dicen a sus criminales, mira, ve a tomar fotos de esa persona, tráeme la información de dónde van, a qué escuela y todo. Le tocan la puerta del apartamento, porque la mayoría de personas que hay edificios, casi todos son latinos, y le van a decir, bueno, a partir de este viernes me tienes que pagar $50 semanales, y si no, aquí está tu familia y esto le va a pasar. ¿Para qué queremos esa clase de gente en este país? Cuando tú ves que hay en la Florida, aquí en Arlington, el condado de Arlington, el otro lado del río, estamos hablando de que la prisión ha crecido 600% y la mayoría son latinos. ¿Y cuál es el número uno? Abuso sexual de niños. De nuevo vamos al caso de que ser reales. Somos latinos, pero también tenemos obligaciones y tenemos una forma de comportarnos y obedecer las leyes. Entonces esta gente que viene a hacer lo que quiere, no podemos tenerlos acá porque nos van a destruir a nosotros. Nuestra reputación va a la que va a sufrir, no la de ellos. Y por eso fue que me fui acercando a él, me dijo, bueno, tú puedes comunicarte con los latinos y necesito también ayuda con los veteranos. Y le dije, de acuerdo. Y empezamos a hablar, viajé muchísimo, estaba constantemente yendo a platicar con grupos, si había algo que aceptarlo, yo les decía, sí, ustedes tienen correctamente lo que están diciendo, o no. Pero me di cuenta que fue un proceso de educación, porque había muchos grupos que estaban endemoniándolo, le pusieron cachitos y todo, cuando en realidad no era necesario. Que él es a veces abrasivo y que te cae mal por la cosa como te lo dice, de acuerdo, yo soy el primero que lo acepto. ¿Lo puedes cambiar a esta edad, a los 78 años? No vas a poder cambiar. Pero él tiene muy buenas ideas. Él puede visualizar cosas que otra gente no mira. Y la otra cosa es que él sabe con qué persona se puede unir y qué es lo que va a hacer anticipadamente. O sea que ya ahorita, en las elecciones después de noviembre, él empezó ya el proceso, porque él le dijo a todos, el 21 que se reporten a trabajar, no van a sentarse allá a tomar su cafecito, a poner sus fotos, empiezan a trabajar duro y a buscar resultados. Recuerdo en 2016 que muchos hispanos estuvieron un poco escépticos sobre cómo sería un gobierno de Trump, justamente por la forma en que también los medios lo presentaban a él. Pero ¿cuál cree usted que ha sido esa parte de Trump que tal vez muchos no conocen, una parte de lo que él realmente piensa sobre la comunidad hispana? Porque como dice, hay veces en que él no se calla o tal vez es muy abierto en algunas opiniones y eso puede herir a ciertos grupos. Pero ¿qué es lo que hay detrás de ese Trump que muy pocos conocen? En primer lugar, que es una persona que es muy leal a su gente. Si tú eres leal, él es muy leal a ti. Y la otra cosa es de que él te va a decir las cosas como son. No tienes que estar tratando de averiguar qué es lo que está tratando de decirte. Yo prefiero una cosa que sea así, aunque sea a veces de una manera dura, pero prefiero que sea así. La otra cosa es de que él sabe que los inmigrantes somos una parte importante de este país, porque sus padres, sus abuelos fueron inmigrantes, su esposa es inmigrante, y su hija está casada con un inmigrante, así que él sabe, él ha trabajado con muchísimos inmigrantes y él dice, esta gente son lo que ha hecho este país a donde estamos, pero también hay mucha gente. Lo que él pide simplemente, y eso se lo hemos dicho a la gente y tuvimos que educarlos, fue juguemos honestamente, no nos crucemos la frontera como un montón de criminales que se entran a una casa y de repente, si quieren venir, apliquen, tomen sus posiciones, porque hay muchas oportunidades. Imagínate que desafortunadamente cuando una persona se viene, una familia
se desbarata en sus países, porque a veces son un padre necesitado que deja a sus hijos a cargo de la abuela no tiene la energía para cuidarlos. Estos niños crecen sin la guía, crecen desafortunadamente expuestos a muchas influencias negativas que terminan siendo mareros a veces. Y ¿por qué tiene que llegar a ese extremo de tener que venirnos así y dejar arriesgar? Estamos destruyendo países porque no tenemos ese núcleo familiar que teníamos antes. A mí me preocupa mucho de que las personas a veces que se vienen con visas de trabajo, porque hay visas, necesitamos trabajadores urgentemente, los campos agropecuarios necesitan millones de personas, pero no queremos que dejen a sus familiares y que se desintegren las familias. La idea que yo le dije, mira, hagamos una cosa, empujemos estos visas de trabajo, pero que la persona tenga que irse de regreso a sus hogares o cada 6 meses o por lo menos 2 veces al año. Que vengan, trabajan 10 años, 10 meses y se van de regreso a estar con sus familiares por 2 meses para reintegrarse otra vez a las familias. Porque si tú te vienes, después se te olvida de la familia, te vas alejando, se consiguen otra mujer aquí o otro hombre acá, dejan a la familia y se desintegró otra vez todo. La idea que le dije fue, necesitamos mantener la unión familiar en estos países para que esos países no sufran lo que están sufriendo ahora. Todas estas grupos criminales no salieron de la nada. Estos son los huevitos que empezaron a salir cuando las personas se quedaron solos. Y eso fue la idea, decirles cómo podemos nosotros beneficiar a los dos lados. Necesitamos trabajadores, pero también queremos que las familias se mantengan integradas allá. Y él me dijo, absolutamente. Y ahora si hacemos un repaso del primer gobierno de Trump, cuando usted fue un asesor hispano cercano a él, ¿cuál fue el objetivo principal de este grupo consejero hispano en su primer mandato? ¿Qué logros alcanzaron en este primer mandato en la comunidad hispana? Yo creo que en primer lugar fue la economía, porque se les abrió la puerta a muchísimas personas. La que era la directora de la Small Business Administration es una buena amiga mía, y hablábamos sobre los programas y queríamos ayudarle más, porque desafortunadamente los latinos no han participado en las oportunidades en el sueño americano. No sé por qué razón el latino tiene miedo. Es una cosa que, mira, que es que ver un tremendo negocio y me dicen, esto es un monstruo. Digo, sí, pero es que tú empiezas pequeño y vas aprendiendo poco a poco. Hay oportunidades, pero es que yo no sé cómo, no sea negativo. Y la otra cosa que me he dado cuenta dentro de la comunidad latina, desafortunadamente, es cuando uno sale adelante, en vez de empujarte, te tratan de jalar al suelo. Y eso es lo que nos ha mantenido en una parte de abajo, en vez de ayudarnos a salir más rápido y mejor. Y por eso fue de que lo que hicimos en la primera administración fue educar a la gente que sí pueden salir adelante, que sí hay mejores oportunidades. Se les dio toda la oportunidad de negocios. Me di cuenta que en la costa oeste los que menos recibían préstamos para negocios eran los latinos. Sin embargo, como grupo somos mayores que los otros grupos combinados. ¿Y por qué? Empezamos a averiguar por qué razón es que los latinos no están aprovechándose de estas clases de oportunidades. Porque no sabían, porque tenían miedo, porque les decían que les iban a negar los préstamos. Decía, pero ¿cómo saben que se los van a negar si no han tratado de aprovechar? Cuando ellos miran a alguien como yo, que voy a platicarles, mira, yo formé mi empresa con $54 y llegué a tener un promedio de 260, 270 millones de dólares en entradas mensuales. Sí puedes hacerlo, pero tienes que tener una mente positiva y tienes que no tener miedo. Eso ha sido el problema más grande que tuvimos que hacer, y en la administración anterior fue darle la oportunidad a la gente. Tratar también de parar estos crímenes que están tratando de parar a la gente, mantener la libertad en sus países, porque si sus familiares están sufriendo en sus países, la gente de aquí no está contenta tampoco. O sea, yo creo que esos fueron los logros. Lo más importante fue que logramos abrirle la mente a los latinos que sí se puede. Ellos pueden salir adelante si quieren hacerlo. ¿Y dónde están las oportunidades? En vez de estarles atacando constantemente el racismo, que ustedes los van a deportar, que todas las mentiras que los medios publicitarios de los medios, de los networks principales hacen,
En vez de estar haciendo así, nosotros tuvimos que empezar a contrarrestar toda la negatividad que existía, y poco a poco la gente se fue alejando de todos estos canales, de todas estas emisoras, diciendo, sí, me están mintiendo, la verdad. Y buscaban ansiosamente medios que les dieran la información correcta y les dijeran la verdad, y por eso los felicito a ustedes, porque esa es la misión que ustedes están tratando de hacer. Y cuando tú me dijiste, por eso dije, con muchísimo gusto voy, porque eso es lo que necesitamos en nuestra comunidad y también en la comunidad asiática. Gracias por acompañarnos en esta conversación con el asesor hispano Luis Quiñones. Pero esto apenas es el comienzo. En el nuevo mandato de Trump, el señor Quiñones seguirá siendo uno de los consejeros clave del presidente. En la segunda parte de esta entrevista nos comparte cuáles serán las primeras acciones que Trump planea implementar desde el día 1 en beneficio de los hispanos. Además, abordamos un tema crucial para nuestra comunidad: la amenaza del régimen chino y los planes de Trump para hacerle frente en América Latina. No se pierdan la segunda parte de nuestra charla con Luis este viernes a las 8 de la noche, hora del este, por aquí, en Desde el Capitolio. Hasta mañana.